Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre la utilidad de las pruebas ortopédicas en el diagnóstico clínico. En esta primera parte, en esta primera presentación, hablaremos de la definición de lo que son las pruebas ortopédicas o test diagnósticos y de distintas herramientas para poder evaluar estas pruebas ortopédicas que, por otro lado, nos van a dar datos principalmente cualitativos. Bien, pues vamos allá. Me presento, mi nombre es Daniel Torres Martín, soy fisioterapeuta, profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha y mis especialidades son la terapia manual y el tratamiento del dolor. ¿Qué son estas pruebas ortopédicas? Bien, forman parte de la exploración clínica del paciente. Encontramos distintos sinónimos, distintos términos, como por ejemplo test especiales, pruebas clínicas accesorias o test de provocación o estructurales. Personalmente, a mí el nombre de pruebas ortopédicas no es el que más me gusta. He utilizado este término porque es muy utilizado en nuestra profesión, en la fisioterapia. Sin embargo, creo que denominaciones como test especiales o test de provocación son mucho más generales, abarcan mucho más que lo meramente ortopédico y se adaptan más a lo que hacemos, puesto que cuando estamos haciendo este tipo de test no nos centramos solo en lo ortopédico, hacemos valoración neurodinamica, como por ejemplo en esa imagen que veis ahí, en ese test de SLAM, exploramos también pares craneales, hacemos otro tipo de exploración que va más allá de la meramente ortopédica. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues básicamente para confirmar un posible diagnóstico, como diagnóstico diferencial, para diferenciar entre distintas estructuras que sean sospechosas, para conocer signos que sean inusuales o para descifrar signos o síntomas que tengan cierta complejidad. Importante recordar que no son diagnósticos per se, no porque una prueba nos dé positivo ya vamos a pensar que existe ese problema o esa patología en el paciente, necesitaremos de más datos. Debemos darle esa justa importancia en todo el proceso de exploración física, de razonamiento, de diagnóstico clínico. Hay que aprender a leer cada uno de estos test. Cuando nos dicen que un test de Lachman es mejor que un test de cajón anterior o que determinado test de meniscos de rodilla es mejor que otro, tenemos que saber por qué nos lo han dicho. Tenemos que aprender a leer en cada uno de estos test qué información es la que nos ofrecen. Y también es importante aprender a adaptarse a cada situación clínica para elegir la prueba o el conjunto de pruebas más indicadas. Esos son los objetivos de estas dos presentaciones. De esta primera, que es la que os voy a presentar ahora, y de la siguiente, que subiremos más adelante. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Dos momentos, dos situaciones temporales dentro de lo que es la exploración física. Una al inicio de la exploración física, la vamos a utilizar como pruebas de cribado. Utilizaremos pruebas con unas características determinadas que vamos a ver ahora a continuación para tratar de cribar situaciones que debamos derivar. O bien situaciones graves, banderas rojas, que necesitamos que diagnostique algún otro profesional y que den tratamiento temprano por ser una situación más bien grave. O bien banderas amarillas, en las cuales necesitamos más datos o necesitamos que ese paciente sea diagnosticado o tratado por otro profesional a la vez que yo lo trato. También la otra situación temporal donde vamos a utilizar estos test es al final de la exploración física, como pruebas diagnósticas. Dependiendo de si necesitamos una prueba diagnóstica o una prueba de cribado, tendremos que saber qué características necesitamos buscar para saber colocarlas en una parte o en otra de la exploración física. Importante recordar que nos van a dar un resultado dicotómico. Me refiero a dicotómico a que vamos a tener dos posibilidades, o bien positivo o bien negativo. Un resultado positivo sería aquel en el que existe el fenómeno o la patología, y uno negativo en el cual no existe el fenómeno o no existe la patología.
Bien, positivo, existe la patología, negativo, no existe la patología. Por lo tanto, los datos que nos ofrecen son datos cualitativos. A partir de aquí, las definiciones y las herramientas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación van a ser herramientas que utilizaremos para valorar datos cualitativos, no cuantitativos. Validez. Nos referimos a validez como la capacidad de lograr la identidad exacta con la verdad que se pretende o se afirma medir. Es decir, que se trate de ajustar lo más posible a la realidad. Va a ser más válido aquello que capture la realidad con más exactitud. Y nos referimos a fiabilidad o a reproducibilidad a aquella capacidad de poder obtener el mismo valor cuando una medición se repite en la misma muestra. Y de esta manera también podríamos decir que es la capacidad de una prueba o una medida de encontrarse libre de error. O dicho de otra manera, la capacidad de ponernos de acuerdo, de encontrar acuerdo. Van a existir dos tipos de fiabilidad o de reproducibilidad. La fiabilidad interobservador, que sería la capacidad que el mismo observador tiene de repetir la prueba de manera consistente. Es decir, yo me mido por la mañana y mido 1,70, me mido por la tarde, mido 1,70, me mido mañana y mido 1,70. Y la fiabilidad interobservador, que es la capacidad que van a tener dos o más examinadores de repetir la prueba de manera consistente. Es muy interesante que aquellas pruebas que vayamos a utilizar tengan una elevada fiabilidad interobservador. Mucho más interesante la fiabilidad interobservador que la intraobservador, puesto que van a ser pruebas que puedan utilizar distintos profesionales de la salud, distintos fisioterapeutas en este caso. De nada sirve que un mismo fisioterapeuta pueda repetir una prueba con una alta fiabilidad si esto no se reproduce cuando lo utilizan distintos profesionales. Vamos a hablar ahora de lo que son los errores. Error, como ya sabéis, sería la falta de exactitud. Y en este sentido tendríamos dos tipos de errores principales. El error aleatorio, también conocido como error accidental, que es el debido a pequeñas causas imponderables. Por ejemplo, si estamos con el tirachinas y vamos a tratar de dar en una diana, pues el que haga más o menos viento. Ese sería un factor que nos provoque error aleatorio o accidental. Y van a provocar falta de precisión. Y tenemos también el error sistémico, también conocido como sesgo. Van a ser aquellos producidos por defecto del instrumento o bien por una tendencia errónea del propio examinador. No vamos a poder ponerlos en evidencia hasta que no se cambie el instrumento o el examinador. Y van a provocar una falta de validez. Vamos a ver un par de ejemplos. Imaginaos un tirador con un fusil y una diana. Y unos observadores, que vamos a ser nosotros, los cuales vamos a tener que determinar dónde está la diana dependiendo de dónde veamos los impactos. No vemos la diana, esa diana está tapada por una sábana, perdón, y la persona que está con el fusil dispara y obtenemos estos impactos. Bien, nos podemos hacer más o menos una idea de dónde queda la diana, pero nos costaría tratar de determinar dónde está el centro, porque ha habido error aleatorio. Y esto nos ha provocado una falta de precisión. Voy a beber un poquito de agua. Muy bien, sigo con vosotros. Error sistémico. Tenemos el mismo ejemplo. Un tirador con un fusil y la misma diana tapada con una sábana. En este caso hay un defecto en el fusil. El fusil tiene el cañón desviado hacia abajo y hacia la izquierda. Y aunque el tirador tiene mucha puntería y apunta bien al centro, pues todos estos disparos salen desviados hacia abajo y hacia la izquierda. Por eso veis que están todos como muy juntos,
el tirador tiene mucha puntería, pero no se aproximan al centro de la diana por ese fallo que existe en el fusil. Esto nos podría hacer pensar que el centro de la diana está ahí, donde quedan todos los impactos, y nos va a provocar una falta de validez, nos va a provocar un error sistemático o un sesgo. ¿Un poquito más claro? Pues vamos a hablar, o vamos a ver, mejor dicho, en este ejemplo, diferencias entre precisión y exactitud. Con este gráfico que veis aquí, el primer ejemplo, veis que los impactos están distribuidos de forma muy aleatoria en la diana, no tenemos ni exactitud ni precisión. En el siguiente ejemplo, estos impactos están todos mucho más próximos, por lo tanto hay mayor precisión. Sin embargo, no hay exactitud, puesto que no están próximos a la diana. En el siguiente ejemplo sí que hay mayor exactitud, porque van todos próximos a la diana, pero están muy dispersos, por lo tanto falta precisión. Y en el último ejemplo, esto sería lo que tenemos que tratar de buscar en cualquier test diagnóstico o en cualquier prueba diagnóstica, que haya precisión y exactitud, proximidad en esos impactos y además en el centro de la diana. Bien, y ahora la siguiente pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es la verdadera utilidad de una prueba diagnóstica? ¿Cuál es el valor clínico que nos da una prueba diagnóstica? ¿El diagnosticar mucho? Podemos pensar. No exactamente, no es el fin final de una prueba diagnóstica. El verdadero fin clínico o valor clínico de una prueba diagnóstica es que contribuya a mejorar el pronóstico del paciente. Vamos a explicar un poquito mejor esto. Imaginaos que tenemos una prueba que por sus características es muy invasiva. Entonces deberíamos valorar ese riesgo-beneficio, aunque sea muy buena diagnosticando. Si tenemos una prueba que es muy invasiva, quizá no nos contribuya a mejorar el pronóstico final del paciente, comparada esta prueba con otra que tengamos disponible. Además, imaginaos que es muy buena diagnosticando, pero que nos da un alto número de falsos positivos. Y que además el tratamiento de esa patología provoca muchos efectos adversos. Podríamos tener el problema de que estemos tratando gente sana y estemos provocando efectos adversos en gente que no tiene la patología. ¿Veis por qué es importante no valorar solo la potencia diagnóstica que tenga una determinada prueba, sino cómo contribuye a mejorar el pronóstico del paciente? Si obtenemos un resultado positivo, deberíamos preguntarnos: ¿el tratamiento mejora el pronóstico del paciente? ¿Cómo vamos a responder esta pregunta? La mejor manera de responder a esta cuestión es mediante ensayos clínicos aleatorizados, diversidad de ensayos clínicos aleatorizados, que nos vayan a demostrar que al utilizar esta prueba se va a producir realmente una reducción en los efectos clínicos relevantes, incluidos estos efectos adversos, es decir, que contribuya en mejorar el pronóstico de nuestro paciente. ¿Cómo podemos llegar a comprobar esto? ¿Cuáles serían las fases para llegar a demostrar que contribuye a mejorar el pronóstico del paciente? Pues esto lo realizaríamos siguiendo las siguientes fases. En una primera fase, el objetivo va a ser determinar si esta prueba nos da valores o datos diferentes en enfermos y en sanos. Tan sencillo como eso. Aquí los controles es importante que sean sujetos sanos. En una siguiente fase debemos preguntarnos cuál es el mejor valor para discriminar y cuál es el punto de corte ideal. De nuevo, los controles van a ser los sujetos sanos. En una tercera fase tendríamos que poder discriminar entre enfermos versus dudosos enfermos
y además en situaciones reales. Aquí nuestro control van a ser sujetos sospechosos de patología y dicho experimento va a realizarse con una intención diagnóstica. Y ya la cuarta fase que nos demostraría que contribuyen a mejorar el pronóstico del paciente sería responder esta pregunta. ¿La aplicación de la prueba mejora el pronóstico? Aquí compararíamos con controles que sean enfermos a los que no se aplicó la prueba. O sea, aquellos a los que se le aplicó la prueba con aquellos que no se les aplicó la prueba. Y mirar a medio o largo plazo si ha contribuido a mejorar el pronóstico de dicho paciente, de dicha población. Otra definición importante es la definición del patrón oro. Todos habréis oído hablar de patrón oro, que es algo con lo que se suelen comparar las pruebas diagnósticas. Bien, pues el patrón oro no va a ser nada más que aquello que otorgue certeza al diagnóstico o al descarte de una enfermedad. Es decir, algo que nos va a decir de forma casi inequívoca que existe esa patología. Como por ejemplo, un TAC en el caso de que haya una fractura. El TAC es el patrón oro de la fractura, de la rotura del hueso. Entonces, cuando se plantee valorar una determinada prueba diagnóstica, la vamos a comparar con ese patrón oro. Siempre que se pueda disponer de un patrón oro para comparar, hablaremos de validez. Si no existe el patrón oro y vamos a comparar con otra prueba que presente cierto grado de invalidez, hablaremos de reproducibilidad. A continuación vamos a ver qué herramientas nos son útiles para tratar de determinar la reproducibilidad y la validez de determinada prueba diagnóstica. Ya veréis qué interesante. Lo primero que vamos a ver es el índice de capa de concordancia en variables cualitativas o índice de capa a secas. ¿Qué es el índice de capa? Pues sería un índice que nos va a valorar la concordancia o bien entre dos métodos de recogida de datos diferentes o bien entre dos observadores. Es decir, la manera en la que podemos poner, podemos enfrentar a dos modelos de recogida de datos o a dos observadores. Ya sabéis, reproducibilidad, aquí no hay patrón oro. Lo importante del índice de capa es que va a eliminar las coincidencias que se puedan atribuir al azar. Interesante conocer este dato, que sepáis que el valor máximo de capa es 1. Cuanto más se aproxime a la unidad, más concordancia o más se va a parecer a la coincidencia absoluta. En este cuadro tenéis representada la interpretación que se da a los distintos valores de capa, para que cuando veáis un estudio en el cual se ha valorado la reproducibilidad y se ha utilizado un índice de capa, podáis interpretar qué tan bueno es ese test diagnóstico. En concreto, os tenéis que fijar en que ese índice de capa esté por encima de 0,4. Entre 0,4 y 0,6 tendremos un índice de capa aceptable. Y por encima de 0,8 un índice de capa excelente. Tan sencillo como eso. Tened en cuenta que por encima de 0,4 van a ser test o pruebas ortopédicas que empecemos a tener en cuenta. Y por encima de 0,8, pues una prueba excelente. Sin embargo, el índice de capa no es algo infalible. Y vamos a poder encontrar pequeños problemas cuando se utiliza el índice de capa al comparar dos profesionales sobre el mismo grupo poblacional, sobre los mismos pacientes. En concreto, vamos a tener lo que se denomina paradoja de sesgo, cuando un profesional tiende a diagnosticar la enfermedad más que otro, es decir, tiene la mano más floja a la hora de diagnosticar, capa va a tender a ser más bajo, va a disminuir el número de capa. Entonces va a parecer que ese test es menos fiable, es menos reproducible. Y tenemos la paradoja de prevalencia.
la cual nos dice que a mayor prevalencia de la enfermedad, kappa va a tender a ser más alto. ¿Dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, si comparamos datos que se obtienen en una clínica generalista y los ponemos en comparación con los datos que aparecen en una clínica especialista, en un profesional que sea más especialista, donde va a aumentar la prevalencia de patología en esa clínica. No va a haber la misma prevalencia de pacientes con artrosis en una consulta de medicina de familia que en una consulta de traumatología o de reumatología. En ese caso, kappa va a tender a ser más alto. Y vamos ahora cuando podemos comparar dicha prueba con un patrón oro, lo que conocemos con el nombre de validez. Tenéis este cuadro que seguramente ya lo conocéis, ya conocéis estos términos, vamos a repasarlo. Imaginamos una prueba diagnóstica que nos da positiva comparada con ese patrón oro en el cual nos dice que la enfermedad está presente. Cuando sale positiva en un paciente que presenta la enfermedad, decimos que tenemos un verdadero positivo. Cuando sale negativa, cuando la prueba sale positiva pero no existe la enfermedad, hablamos de un falso positivo. Cuando obtenemos un resultado negativo en la prueba y la enfermedad está presente, se denomina falso negativo, y denominaremos verdadero negativo a aquellas pruebas diagnósticas que nos han dado un resultado negativo y la enfermedad está ausente. A continuación vamos a definir sensibilidad y especificidad, que van a ser criterios que nos van a servir para valorar la validez. Tanto sensibilidad como especificidad nos van a hablar de porcentaje, de probabilidades. En ese caso, sensibilidad nos va a decir la probabilidad de que un test positivo aparezca en un sujeto con la patología. Dicho de otra manera, aquellos que realmente tienen la patología. Y la fórmula para poder determinar la sensibilidad es muy sencilla. Sería la división de los verdaderos positivos entre los enfermos. Verdaderos positivos partido del número total de enfermos. O dicho de otra manera, los verdaderos positivos partido de la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. Una prueba con una elevada sensibilidad va a detectar muchos verdaderos positivos y pocos falsos negativos. ¿Cuándo vamos a utilizar una prueba que conozcamos que tiene una elevada sensibilidad? Básicamente al principio de nuestra exploración clínica, en la fase de cribaje, porque se van a poder descartar patologías cuando obtenemos resultados negativos. Un test con una elevada sensibilidad va a resultar positivo muy a menudo, por eso es importante en el cribaje. Pero también es importante decir que hay muchos falsos negativos, que ya se encargarán después de diagnosticarlos, de dar su diagnóstico etiológico, pero la fase de cribaje es eso, es un cribaje, es tratar de discriminar aquellas patologías graves que pueden simular una situación susceptible de ser tratada por nuestra profesión, por fisioterapeutas. Por lo tanto, daría errores de tipo 2, ese elevado número de falsos negativos. Hablamos de especificidad. También nos van a dar datos en porcentajes. Va a ser la probabilidad de que una prueba negativa resulte en un sujeto que no tenga la patología. Aquellos que realmente no tienen la patología. Y la fórmula, de nuevo, también muy sencilla, serían los verdaderos negativos partido de los no enfermos. Dicho de otra manera, los verdaderos negativos partido de la suma de verdaderos negativos más
falsos positivos. Una prueba con una elevada especificidad nos va a identificar muchos verdaderos negativos. La utilidad principal va a ser el diagnóstico. La vamos a utilizar básicamente al final de nuestra exploración clínica para confirmar la enfermedad. Cuando es positivo, nos va a confirmar la patología. El problema es que un test con una elevada especificidad es negativo muy a menudo. Es decir, hay muchos falsos positivos o errores de tipo 1. Respecto a la sensibilidad y la especificidad, podría parecer que son criterios de validez interna. Sin embargo, va a haber elementos ajenos a la enfermedad que les influyan. En concreto, el aumento de la prevalencia va a aumentar la sensibilidad y va a disminuir la especificidad. Pasamos ahora a los valores predictivos. Tenemos dos tipos de valores predictivos, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Se denomina valor predictivo positivo a la probabilidad de padecer la enfermedad cuando la prueba resulta positiva. Esta sería la fórmula. Valor predictivo positivo se halla dividiendo los verdaderos positivos por el total de resultados positivos. O dicho de otra manera, los verdaderos positivos partido de verdaderos y falsos positivos. Y el valor predictivo negativo va a ser la probabilidad de no padecer la enfermedad cuando la prueba resulta negativa. Y vamos a obtener este valor predictivo negativo aplicando la siguiente fórmula, dividiendo los verdaderos negativos por el total de resultados negativos. O dicho de otra manera, los verdaderos negativos partido entre los verdaderos y los falsos negativos. Estos valores predictivos van a estar muy influenciados también por la prevalencia. A mayor prevalencia va a aumentar el valor predictivo positivo y va a disminuir el valor predictivo negativo. Es importante también tener en cuenta esta herramienta, los valores predictivos, ya que van a estar muy influenciados por esta prevalencia. Y vamos a poner esto de manifiesto con un ejemplo muy sencillo. Imaginaos dos grupos poblacionales, dos grupos de edad. Un grupo entre 60 y 70 años y un grupo entre 20 y 30 años. ¿Imagináis dónde puede haber mayor prevalencia de artrosis? Efectivamente, en el primer grupo, en el grupo entre 60 y 70 años. Y esto lo va a valorar un mismo profesional o profesionales de una misma área, o bien generalista, o bien de una consulta especialista. Bien, pero en ese mismo contexto. Si valoramos estos dos grupos poblacionales, sensibilidad y especificidad se van a mantener constantes. Sin embargo, en el segundo grupo va a disminuir el valor predictivo positivo, ya que ha disminuido la prevalencia en este grupo entre 20 y 30 años. Por eso es importante tener en cuenta esta herramienta, la comprobación de los valores predictivos. Y a continuación vamos a hablar de esta otra herramienta, lo que se conoce con el nombre de razón de verosimilitud, o en inglés, porque puede ser que lo hayáis escuchado en inglés, con el nombre de likelihood ratio. Es algo común el encontrar las siglas LR, por eso en esta ocasión lo hemos puesto además en inglés. Antes de definir estas razones de verosimilitud, que como vais a ver tenemos también positiva y negativa, vamos a definir un par de ideas. Vamos a hablar de la probabilidad pretest, que es la probabilidad de padecer la enfermedad antes de hacer el test. O dicho de otra manera, la prevalencia. Esa sería la probabilidad pretest, la prevalencia. Y también
de la probabilidad post-test. La probabilidad de tener la patología después de haber hecho el test. Lo que conocemos con el nombre de valor predictivo positivo. Ya conocemos estos dos términos. Bien, entonces sabemos que la prevalencia nos va a dar la probabilidad pretest y el valor predictivo positivo la probabilidad post-test. ¿Qué nos va a otorgar una prueba diagnóstica? Pues el objetivo principal de la prueba diagnóstica es que las probabilidades post-test superen a las pretest. Es decir, que el valor predictivo positivo sea mayor que la prevalencia. El cambio de la prevalencia al valor predictivo positivo va a ser la ganancia que nos aporte el diagnóstico de la enfermedad mediante determinada prueba. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que son estas razones de verosimilitud. Por un lado tenemos la razón de verosimilitud positiva, que nos va a comparar la probabilidad de obtener un resultado positivo en sujetos con la patología, es decir, nos va a comparar la probabilidad, nos va a comparar la sensibilidad con la probabilidad de resultado positivo en sujetos sin la patología. Y la razón de verosimilitud negativa nos va a comparar la probabilidad de obtener un resultado negativo en sujetos con la patología con la probabilidad de obtener un resultado negativo en sujetos sin la patología. Dicho así, puede parecer, y de hecho lo es, un tanto complejo. Por ese motivo, aquí tenéis esta tabla donde vamos a poder interpretar los datos o las cifras que obtenemos en estas razones de verosimilitud positiva y negativa. Para que cuando veáis un test con una razón de verosimilitud positiva determinada y negativa determinada, podráis darle el justo valor a esa prueba o ese test diagnóstico. En concreto, ¿en qué nos tenemos que fijar? Ahí lo tenéis. En que las razones de verosimilitud positivas sean mayores a 5 y que las razones de verosimilitud negativas sean inferiores a 0,2. Esto nos va a indicar que va a haber una modificación de la probabilidad post-test de un diagnóstico en un grado aceptable para poder utilizar esa prueba. Entre 0,1 y 0,2 tendríamos un grado moderado de modificación de esta probabilidad, 0,1, 0,2 de razón de verosimilitud negativa, entre 5 y 10 de razón de verosimilitud positiva, y menor de 0,1 de razón de verosimilitud negativa y por encima de 10 de positiva, no va a modificar esa probabilidad post-test en un alto grado. En la mayoría de las ocasiones, de una manera concluyente. Entonces, en resumen, las razones de verosimilitud las vamos a valorar de la siguiente manera. Las positivas por encima de 5 y las negativas por debajo de 0,2. Muy bien, espero que os haya resultado útil esta primera aproximación al estudio de las pruebas diagnósticas. Ha sido la parte quizá más aburrida, más tediosa, pero es fundamental porque nos da las herramientas para poder determinar que un determinado test, lo primero, es útil y lo segundo, dónde nos es útil. ¿Voy a utilizar este test como un test de cribado o me interesa más como un test diagnóstico? O por el contrario, los datos que me ofrece este test no me sirven para nada. Voy a ver otro test que me ofrezca mayor garantía para aplicarlo a mi repertorio de pruebas diagnósticas. En una siguiente presentación hablaremos de cómo saber si una prueba ha sido evaluada correctamente. Hay distintas herramientas que nos van a poder dar ese conocimiento que nos permita valorar si ese estudio o esa valoración de una prueba diagnóstica se ha hecho de la manera correcta o si por el contrario ese estudio pues tiene goteras o no se ha hecho de una manera tan precisa como debería. Y además pondremos
ejemplos de pruebas y de conjuntos de pruebas para poder poner todos estos conocimientos en prácticas. Haremos ejercicios para ver si una determinada prueba la colocaríamos como diagnóstica o la pondríamos mejor en una fase de cribaje dentro de nuestra exploración clínica. Pues nada más, esto ha sido todo por hoy. Nada más que daros las gracias por vuestra atención y recordaros, os invito a que os unáis a nuestra página de Facebook, ya sabéis, dándole a me gusta, para que podáis estar al día de los contenidos que vamos a ir subiendo. Y si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos acerca de esta presentación o de presentaciones futuras, pues también nos la podéis hacer llegar a través de la barra de estado para poder compartirla entre todos y que entre todos podamos enriquecer esa respuesta. Nada más por mi parte, muchas gracias por vuestra atención, un saludo, chao.